Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar de un tema importante para quien se pone a escribir. Había una frase de Gracián, que era un filósofo griego, que decía: lo bueno si breve dos veces bueno. Y en este caso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos escritores creen que hay que escribir un libro de 300 páginas, 400 páginas. Y eso era por ahí en el siglo pasado, en el siglo XX o mucho antes también. Pero hoy, en la actualidad, el tiempo es el bien más escaso. El tiempo es lo más costoso que hay. Es lo que menos tenemos. Y lo que nos cuesta mucho ganarlos. Entonces los lectores no tienen tiempo de escribir muchísimo, de leer mucho, sino que prefieren historias cortas o separadas en partes que puedan ser entendibles en poco tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo de leer es limitado. Muchos prefieren leer libros pequeños, de 100 páginas, porque debemos considerar que el lector actual del siglo XXI, él lee en el mientras tanto. ¿Qué es el mientras tanto? Mientras espera en la sala del médico, mientras viaja en autobús, mientras viaja en tren, en subway, mientras almuerza en un restaurante de comida rápida, mientras toma un café para relajarse. Es decir, el mientras tanto es el tiempo de lectura. Con el audiolibro pasa lo mismo. La gente escucha un audiolibro mientras maneja. Es el mientras tanto, mientras hace otra cosa. Entonces, es preferible escribir varias historias cortas, aunque sea una novela, que esté separado en capítulos cortos, o un cuento corto, o varios cuentos cortos entrelazados. 5 páginas, 8 páginas, 10 páginas. ¿Por qué? Porque el lector va a llevar consigo o el libro impreso, o el libro digital, o el audiolibro, lo va a llevar consigo y lo va a escuchar o leer desde en el momento que tenga tiempo. Y lo importante es que va a leer una historia por vez. Y debe comprender lo que está leyendo sin perder el argumento anterior. Es decir, escribir una novela, si alguien decide escribir una novela, yo aconsejo siempre empezar por los cuentos, que es más fácil, más cortos, menos personajes, menos tramas. Las novelas tienen 2 o 3 o 5 tramas, tienen 10, 15 personajes. Es mejor un cuento donde uno puede comenzar desde ahí, o si quiere escribir 10 cuentos que estén entrelazados, por ejemplo, con los mismos personajes, y se transforman en una novela. Es como una miniserie o una serie de televisión. Uno ve una serie que tiene 14 secciones, pero sabe que siempre el detective es el mismo, el ayudante es el mismo, el asesino siempre lo están persiguiendo es el mismo. Es decir, por más que uno va cambiando, siempre sabe quiénes son los personajes centrales. Cuando uno quiere escribir hoy en día algo, aconsejo eso, escribir varios relatos para transformarlo en una novela, pero que esa novela tenga las mismas características, aunque sean relatos cortos. ¿El objetivo cuál es? Atrapar al lector. Siempre cuando uno escribe busca atrapar al lector. Y lo importante es atrapar al lector dentro de ese capítulo, dejando puntos sueltos para que el lector quiera leer el capítulo siguiente. Para comenzar a trabajarlo, yo aconsejo hacer un bosquejo de esa historia, una especie de ayuda a memoria. Cómo quiero empezar, cómo quiero terminar, cuál es el nudo del tema. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar a no salirse de la idea. Le servirá cuando, como dicen, la musa inspiradora, bueno, cuando la musa no venga, por lo menos va a tener una ayuda a memoria. Y va a decir, de esto quiero escribir. ¿Por qué? Porque es algo normal, cuando uno se pone a escribir una historia se traba en el medio y cómo llego al final. Uno sabe el principio y el final, pero
quiere unir esas dos puntas y le cuesta. Es normal, no se mortifiquen porque es normal que pase eso. Pero teniendo una ayuda de memoria, una especie de borrador, es mucho más fácil llevarlo a cabo. Lo importante, como dijimos muchas veces, es saber de lo que uno va a escribir. No tiene por qué ser un profesional de los detectives para escribir una novela de detectives. Tiene que conocer cuál es la trama. Después el detective uno lo fabrica. Pero la trama, la historia, si ocurre en París o ocurre en Guadalajara, es lo mismo. Pero tengo que conocer, por lo menos por fotos o por Google Maps o por lo que fuera, el lugar donde estoy desarrollando la historia. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que alguien en París o en Guadalajara esté leyendo la historia y diga, no, mira, esto no es acá. Acá no existe. La Estatua de la Libertad está en otro lado, no está en París. Entonces, es importante conocer lo que estoy escribiendo, investigar, ver cómo lo desarrollo. Lo importante cuando uno está escribiendo en un libro, que es lo que llamo para el tiempo libre o el tiempo cuando tengo tiempo, ¿desde qué punto de vista estoy contando la historia? Desde el protagonista, desde el autor, que pueden ser los dos el mismo, desde una voz que relata desde afuera, desde dónde estoy contando la historia. Otro tema importante es cuántos personajes va a tener mi libro. Voy a tener un personaje principal o dos. Puedo tener uno o dos secundarios, es decir, el Quijote y Sancho Panza. Es un principal, un secundario, porque en definitiva juegan esos roles los dos. Hay partes donde Sancho Panza es más importante que Quijote. Entonces tenemos un doble juego en protagonismos. Después tenemos un montón de personajes secundarios. Hasta el caballo, Rocinante, es un personaje secundario. Hasta los molinos son personajes secundarios, tomando el ejemplo del Quijote. Entonces, pensemos siempre cuántos personajes quiero poner. Porque cuanto más personajes ponga, los personajes no quiere decir que son personas, como los molinos. No son personas o pueden ser animales. El personaje puede ser un paisaje. Puede ser una salida de sol. Es un personaje porque es relevante en la historia. Una tormenta, una inundación. Si estoy contando la historia de una inundación o de una tormenta de nieve, ese hecho meteorológico es un personaje y lo tengo que tener muy bien relatado. Y después el otro tema importante es cómo voy a hilvanar los diferentes bloques del libro. ¿Cómo los voy a encajar uno con otro para que el rompecabezas se arme? Siempre tenemos que tomar en cuenta que en un cuento hay dos historias casi siempre, no hay una historia lineal. En una novela puede haber, como dijimos antes, hasta 10 historias. Cada personaje tiene la suya. Por ejemplo, en García Márquez, en la historia policial que le escribió, Historia de una muerte anunciada, él tiene como 10 personajes, cada uno cuenta la misma historia, pero desde su punto de vista. Entonces lo que hace es ayudar a conocer la historia desde diferentes puntos del pueblo, desde los amigos del muerto, desde los que odiaban al muerto, siempre la historia es contada de diferentes puntos. Entonces, acá vemos que hay como 10 historias dentro de una misma historia, un libro cortísimo, porque tiene menos de 100 páginas. Porque las historias paralelas tienen que tener enganche también. Siempre en una historia, una novela o cuento, tiene que haber un contrapersonaje, un personaje que está en apuros, que es difícil mantenerlo, cómico a veces, que hace un juego con el protagonista. Volvemos al ejemplo del Quijote, Sancho Panza es un poco el cable a tierra del Quijote. El Quijote volaba, veía monstruos en los molinos de viento,
Y Sancho un poco lo traía, era el cable a tierra, lo traía a la realidad. Entonces, cuando creamos un personaje, tenemos siempre, es bueno tener un contrapersonaje. Podemos cruzarlos. Por ejemplo, en La Pantera Rosa, Peter Sellers es un contrapersonaje que es protagonista. Hace todo mal y le sale todo bien. El Chapulín Colorado es un contrapersonaje. Hace todo mal, le sale todo bien. Entonces, esos juegos de personajes es bueno tomarlo en cuenta cuando estamos escribiendo. ¿Qué personaje quiero hacer? ¿El héroe, el antihéroe? El Chapulín es un antihéroe. La Pantera Rosa también, es decir, el personaje, el detective Clouseau. Eh, tenemos muchas formas de enganchar al lector y eso es lo importante. Lo importante cuando uno escribe es cómo atrapar. La mejor forma de atrapar al lector es que el lector le cuente a otro que está leyendo un libro que está buenísimo. Es lo que se llama el boca a boca. Entonces, si logramos eso, no hace falta gastar $1 en publicidad. El boca a boca es lo que lleva a vender 100 millones de ejemplares. Después, por supuesto, no va a gastar en publicidad porque ya va a tener el dinero, pero que alguien critique el libro, que alguien enfrente lo que uno dice, para bien o para mal, es importante porque de esa manera el lector va a hablar con el amigo, va a hablar con quien sea, va a escribir y va a decir, no, esto me gusta o no me gusta. El caso de Dan Brown con el Código Da Vinci, muchas veces lo hablamos. El Código Da Vinci estuvo 5 años en los estantes de las librerías sin que nadie lo toque, hasta que un obispo en el Vaticano publicó en el Correo de la Sera, que es el diario del Vaticano, un artículo en contra del Código Da Vinci. Y automáticamente la gente empezó a comprar el libro para ver por qué lo criticaban. Y llegó a vender 100 millones de ejemplares, hicieron una película, Dan Brown ganó millones de dólares, solamente porque alguien importante lo criticó. Entonces, hablen bien, hablen mal, lo importante es que hablen. El otro tema importante es que los personajes tengan lógica para escribir. ¿Por qué? Porque el lector, por más que sea un personaje ficticio, necesita tener como una ficha médica. Cuando nosotros vamos al doctor, el médico tiene una ficha de nosotros, qué enfermedades tuvimos, dónde nacimos, qué problemas tenemos. Bueno, con un personaje pasa lo mismo. Superman vuela porque nació en otro planeta. Bueno, aceptamos la idea, pero esa es la historia. Si yo voy al cine pensando que la gente no vuela, mejor no voy a ver a Superman. Entonces, tengo que empezar, cuando cuento una historia, el personaje puede ser el más loco posible, pero con una historia atrás, con una explicación. A Spider-Man lo picó una araña. Bueno, por eso es como es. No importa, aunque la explicación sea totalmente absurda, lo importante es que tenerla para que el lector siga esa explicación. Juegue con nuestra imaginación. Cuando hablamos de historias paralelas dentro de un relato, tenemos que estar pensando en qué queremos contar. Por ejemplo, William Shakespeare en Romeo y Julieta, todos acordamos de una historia romántica, del chico que se enamora de la chica, que los padres no quieren, que terminan muertos. Esa historia es la que nos llega a cualquiera que no haya leído el libro. El que leyó el libro sabe que esa historia es secundaria. La que realmente está contando Shakespeare en ese relato, en Romeo y Julieta, es la historia de Venecia, la historia del reino de Venecia, porque era un reino. La historia entre Montescos y Capuletos, que pertenecían a corrientes políticas diferentes, que chocaban políticamente, que había un caos político en ese momento. Es decir, lo que está contando es algo mucho más profundo que la historia romántica,
que pegó y gracias a eso llegó. Por ahí si nos hubiéramos quedado en la parte política no hubiera llegado el libro en nuestros días. Pero siempre tenemos que pensar cómo lo queremos poner, qué queremos contar en profundidad y en superficie. Si alguna vez queremos desarrollar una historia, tenemos que ir pensando profundamente el contexto externo de los personajes. Muchas veces se juega en las historias el deber contra el amor, la traición. Entonces todo eso lo tenemos que poner en una ayuda de memoria y empezar cuando escribimos, ok, quiero que mi libro vaya por estos puntos. Otro de los tiempos que tocamos antes también es el espacio-tiempo. El tema del espacio-tiempo es crear ajustes. Es decir, si la historia ocurre en Sudáfrica, tengo que explicar las distancias, los lugares. Hoy tenemos la ventaja, antes el escritor tenía que viajar. Hemingway tuvo que viajar para escribir sus libros. Muchos tuvieron que salir de su comodidad para hacer. Hoy no tenemos. Una computadora nos da la posibilidad de conocer Sudáfrica sin movernos de casa y poder desarrollar una historia como si estuviéramos en la esquina de casa. La otra más fácil es escribir sobre el pueblo nuestro, donde vivimos, la esquina de mi casa. Que mi historia, por más que sea muy truculenta y todo, pase en la esquina de mi casa. Esa es la otra posibilidad. Hoy o investigo a fondo o creo una historia cerca de donde vivo para poder tener un contexto que sé de lo que estoy escribiendo. No puedo cambiar si estoy hablando que el personaje está en Texas, al capítulo siguiente no lo puedo poner en Tegucigalpa. Porque tengo que explicar cómo llegó. Tomó un avión, fue caminando, qué pasó. Es decir, tengo que manejar el espacio-tiempo de los personajes muy bien, porque tengo que dar una continuidad. Entonces, lo importante, para ir cerrando, es que al escribir, tengo que escribir concreto, en capítulos de no más de 10 páginas. Al final de la página 8, por ahí, empezar a crear un ambiente de misterio para que el lector pase al capítulo siguiente. Cerrar temas, pero no cerrarlos del todo, o cerrar algunos y otros no. Es decir, ir relatando y darle musicalidad. Toda escritura tiene música. No solamente la poesía tiene una música propia. Pero el escribir, la prosa, tiene también su música que cada uno le da la suya. Y esa música se tiene que continuar capítulo por capítulo. Entonces, escribir para el mientras tanto, que es lo que pasa en el siglo XXI, es muy importante, pero también no es tan fácil como uno lo veía antes. Gracias.